El mundo se conmovió por la muerte del señor Iwata, presidente de Nintendo. Hubo miles de tweets al respecto y mucha gente en todas partes del planeta lo lloró. ¿Pero por qué? ¿Por qué realmente? ¿Simplemente por ser el presidente de una compañía que casi todos aman? No. A pesar de que en su momento llamó la atención, no hubo ni por asomo tanta conmoción por la muerte de Yamauchi en el año 2013, el anterior y también uno de los más legendarios presidentes de Nintendo. ¿Será que el mundo gamer se entristeció sobremanera por el hecho de que el señor Iwata tenía solo 55 años y nos tuvo que dejar a causa de un tumor que, desde el año 2014, lo tenía convaleciente? En una pequeña parte, sí, pero he ahí el dilema, solo en una pequeña parte. La muerte de una persona joven siempre es trágica, pero no es la razón por la que hoy toda Nintendo, sus fans y colegas en la industria se sienten conmocionados y lloran al presidente más querido que jamás tuvo esta compañía que empezó fabricando cartas en Kioto y que existe desde hace más de 100 años. Quizá, aventuro yo, la razón por la que todos están conmocionados por la muerte de Iwata es que fue uno de los responsables directos de la creación de Balloon Fight, un juego legendario que es parte de la infancia de millones. Uno de esos títulos clásicos responsables de fundar los cimientos de lo que Nintendo es al día de hoy. También porque el tipo reescribió el código del videojuego Earthbound, él solo, lo cual es considerado no solo un trabajo brutal, sino además algo inaudito, digno de un genio, y lo hizo en tiempo récord. Se rumora que de hecho Iwata lo logró en menos de una semana, y créeme si te digo que no hay palabras que expresen lo que significa lo que acabas de escuchar. Quizá los programadores en la audiencia te puedan dar una idea de todo el trabajo que eso implica. Como cabeza de los laboratorios HAL, propiedad de Nintendo, fue responsable de escribir el sistema de compresión de Pokémon Stadium, de forma que el juego pudo incluir una región más. Gracias a Iwata, además, Pokémon Gold and Silver pudo caber en un cassette cuando todo el equipo de programación no tenía ni idea de qué hacer para resolver el problema del inmenso tamaño que tenía el juego. Una vez más, lo hizo en tiempo récord. Y escucha esto, escúchalo muy bien, lo hizo sin documentación ni ayuda. En pocas palabras, básicamente Iwata aprendió a escribir el código leyendo las entrañas del juego, lo cual confirma de buena fuente que el hombre fue sin dudas un prodigio. Siendo manager general de la corporación, estaban a punto de llegar al límite de la fecha de lanzamiento de Super Smash Bros. Melee, y pese a haberse retirado oficialmente como programador, siendo ya un ejecutivo, Iwata bajó a los laboratorios de Nintendo, arregló por propia cuenta la mayoría de los bugs que sufría el título y mejoró el sistema de batalla, motivo fundamental por el que el juego fue tan popular, llegando además a tiempo para la fecha de lanzamiento. Y por si no te quedó claro, reitero, Iwata no tenía por qué hacer esto. Como manager general de la compañía, bajó de su cómoda oficina, se mezcló con los empleados e hizo esto casi por sí mismo. Y todo en 3 semanas de arduo trabajo. Es como decir que un multimillonario que en su adolescencia era mecánico y hoy tiene su propia corporación que fabrica carros, se baje del último piso de su torre, se meta dentro del taller y trabaje con los empleados, terminando el carro por sí mismo para que estuviera listo en la fecha prometida al público. Y además, Iwata fue uno de los responsables de la creación de este personaje que estás viendo en pantalla, Kirby. Incluso en los momentos más bajos, como por ejemplo durante el fracaso del lanzamiento de la 3DS, Iwata demostró su grandeza aceptando la absoluta responsabilidad del problema e incluso hizo reducir su propio salario a la mitad, a modo de disculpas a los inversionistas de Nintendo, para que ningún empleado de la compañía tuviera que sufrir por ello. Iwata no solo fue un ejecutivo,
no solo fue un hombre de negocios, para Nintendo fue un presidente que vino de abajo, que entró en la compañía como un simple empleado más. Iwata era un genio de los videojuegos, no solo desde el ángulo ejecutivo, sino más que nada desde la creación de los mismos. Iwata además fue amado por sus empleados, admirado por programadores dentro y fuera de Nintendo. Un trabajador incansable, un tipo carismático y muy humilde, quien se fue muy joven. Así que si no eres gamer, si no comprendes mucho de videojuegos, ahora sabes por qué Iwata fue tan querido y por qué tantos lamentan su pérdida. Se fue no solo el cuarto y mejor presidente que Nintendo ha tenido en toda su historia. Murió un genio, un gran hombre y un superhéroe de los videojuegos. Hasta siempre, señor Iwata.